¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Muy buenas, estoy hoy más sosegado porque vengo, ya sabes, tocado de hace unos días de fiebre y cosas así. Ahora es un viajazo, ¿eh? Antonio viene de vacaciones y no quería volver a la faena y ha No dicho quería. un virus. Un virus se ha apoderado de mí. Me ha tenido unos días cao, pero bueno, bien, estamos cojonudos en realidad. Ni tan mal, ¿no? No, no, estamos muy bien. Mañana tengo la conferencia que tú sabes y, Espera, no lo sé. ¿no? Mañana tengo conferencia para Nestlé. Ah, Mañana imparto una conferencia para Nestlé España que hemos empezado a trabajar juntos y eso es una de las cosas que vamos a hacer. No sé por qué estoy contando esto en el podcast, pero está bien bueno. que la gente lo sepa. Y estaba preocupado porque digo, tengo que estar bien para impartir el contenido de valor que tengo que impartir. Así que por eso hoy te he dicho, vamos a grabar. Esto no lo hablamos en el último episodio, que hablábamos de oratoria, ¿no? Pero podría haber sido un tema, eh, o sea, el punto 11º, un décimo. Intenta no ir con cagarrinas a una presentación, ¿no? Mira, no tengo cagarrinas, pero No, tuve. no tú, pero No, no, pero yo he pasado por esta experiencia en mi primera. Es una pequeña cuña antes de entrar en el temazo de hoy, que también es de actualidad. Y nunca te lo he contado, pero mi primera conferencia extendida, porque al final fue una mañana, fue como una sesión de trabajo, por decirlo de alguna manera, como una masterclass, no sé, un mini programa nuestro, fue para un hotel de Tenerife en el año 2019 y la tarde anterior me la pasé en la cama del mismo hotel, porque era en Tenerife, claro, a 40 de fiebre, entre la cama y el lavabo. Y al día qué siguiente yo rico. tenía, sí, riquísimo. Al día siguiente yo tenía toda la sesión, la primera de mi vida. Salió bien, salió increíble. A ver, y ahora lo veo con perspectiva y obviamente se ha mejorado muchísimo, han pasado mucho tiempo. Pero tú tienes que dar todo aunque tu cuerpo no quiera. Yo soy bastante sensible cuando tengo nervios y los primeros años dando clase, ostras, salía de la clase y lo primero era ir al baño, ¿eh? O sea, bueno, nos hemos puesto muy escatológicos para empezar el día. Hemos empezado, tú la has tirado por ahí. No te puedo decir otra cosa. A ti te gustan mucho estos temas escatológicos, que la gente lo sepa. Esto es como el podcast de los de Búscate la vida, ¿no? Que son así un poco sobre la marcha y sin filtros. Sí, es random. Nos faltan los millones de José Elías, pero Bueno, es un tema de temporal, ya está. No tiene nada que ver. Que por cierto, has mencionado a José Elías, de alguna forma lejana por el sector al que él se dedica, al menos a uno, el tema que tratamos hoy tiene relación. tiene relación. Sí, sí, sí. Te da un buen pie para que entremos ya y dejemos la caca aparte. Aparte, sí, porque era un tema de mierda. ¿Ves? Em, pues sí, hoy dijimos de hacer un especial, ¿no? A partir de lo que vivimos recientemente con el apagón en España, porque bueno, yo he sentido que LinkedIn se ha llenado de posts de qué aprendí, ¿no? Las 5 lecciones que aprendí del apagón. Yo tengo un comentario a esto, antes de entrar en el tema técnico. Sí, sí, claro, todos los que quieras. No, pero de hecho como que me sorprendió, ¿no? Que todos hemos sacado lecciones muy rápidas, que luego la mayoría se olvidan. Oye, ¿cuántas lecciones no sacaríamos todos del COVID que ya se han quedado en el cajón de los olvidos? Mm. Yo siento que el apagón que pasó hace poco, que además nos pilló grabando y Efectivamente, si queréis ver el apagón en directo, tenéis que ir a nuestro último capítulo. Seguramente se saldrá después del anterior, claro. No, ahora como pongamos otro posterior no va a quedar bien, pero sí. El capítulo sobre oratoria, justo que mencionabas al inicio, allí hay un momento en el que nos quedamos sin luz y yo le digo, nos hemos quedado sin luz. Suerte que entra luz por aquí. Pues eso fue el gran apagón. Pensábamos que se había ido nos la luz de tu y edificio, nos pilló súper desprevenidos. pero es que además hacían obras en tu edificio. Claro, claro, Y pensábamos que era, y específicamente en la luz del edificio. sí, pues eso, ¿no? ¿Qué lecciones leíste por LinkedIn de gente que dijo que le había cambiado la vida el apagón? La verdad es que con LinkedIn me pasó un poco en la tele, ya ni leo mucho, ni selecciono mucho lo que consumo ya en LinkedIn y en muchas redes. Mm. No sé si te pasa lo mismo, pero no pensé ya, o sea, que ya cuando vi aprendizajes del apagón dije, ostras, es difícil que en menos de 5 horas ya tengas aprendizajes. Pero que no es un tema de aprendizaje.
sí que hay algunos aprendizajes poderosos, pero no son los happy flowers que nos quieren vender algunas personas, que celebramos, y aquí quiero entrar yo, a criticar fuertemente. Celebramos la desconexión. Mm. Celebramos la reconexión con nuestras personas a nuestro alrededor. Celebramos la reconexión de mi ser con mi entorno alejado de la tecnología y las pantallas. Mira, te voy a decir una cosa, lo que estás celebrando es la absoluta pobreza. Así de claro, porque en un país como es España, que supuestamente, y la supuestamente ya lo subrayo 80 veces porque estamos yendo para atrás, aunque la gente no quiera admitirlo. Estamos en el primerísimo mundo. No tiene ningún sentido que exista un apagón de dichas magnitudes que paralice un país, que haya provocado un colapso absoluto en comunicaciones, que haya provocado un colapso absoluto en sanidad, que haya provocado un colapso absoluto social en el trabajo familiar, que te has visto totalmente privado de tu capacidad económica, lo cual también nos tiene que llevar a reflexionar sobre el uso de efectivo, cuando ahora en Europa nos quieren meter por donde ellos saben el euro digital para que estés más pendiente y más dependiente de la tecnología para poder operar con tu propio dinero. Todo esto es lo que uno tiene que reflexionar, al menos eso es un aviso. También te digo, lo del apagón es un misterio que no sé si alguna vez sabremos realmente a qué se ha debido, porque se habla de la tesis oficial de una sobrecarga en el sistema por un nefasto sistema de reparto entre renovables y no renovables y defenestrar la nuclear, que es un problema serio que tenemos. No sé hasta qué punto eso será verídico, lo sabremos, no lo sabremos. No sé tú. No, yo creo que difícilmente sabremos realmente lo que pasó, y aunque lo sepamos, aunque sea, difícilmente te lo creerás, ¿no? Mm, Porque llega un punto en el que dices: "Ostras, es que me viene la imagen de Mortadelo y Filemón, o un Pepe Gotera y Otilio, o el clásico Becarios no", ¿sabes? Me estoy imaginando a alguien, un becario tocando sin querer una palanca que no tocaba y dejando el país sin electricidad durante horas, ¿no? O sea, como, no sé, si realmente fue así, lo cual también, el otro día hablando con un amigo que es ingeniero ujú, eléctrico, me decía, lo más raro de todo es que si realmente fue un tema ¿no? ¿Cómo se dice? De esta caída, de sobrecarga y tal, que no hubiese daños físicos. En el sentido de que muchas de las torretas no petaran, ¿no? Porque es como, claro, esto es que la energía es como el agua, que fluye, pero cuando, l no sé, el agua va más fuerte que el río, se sale, ¿no? Y se desborda. Entonces, con la energía debería pasar lo mismo y deberían haber, pues, no me acuerdo el nombre técnico que dijo, pero que hubiesen petado, ¿sabes? No sé si torretas o qué, pero que hubiesen petado en algún pueblecito, ¿no? Y está todo intacto, ¿no? Entonces, como que a él le sorprendía esto, a mí me sorprende que realmente sea tan fácil que que se pueda desconectar. No sé, ¿cómo lo viviste? O sea, no me quiero alargar demasiado mucho, pero ¿cómo lo viviste? Porque estábamos aquí los 2 en casa. Fue mm, como, bueno, no ha pasado, se ha ido la luz. Luego es verdad, a mí me mosqueó bastante que se fuera internet. Más que porque dije, si es la luz, si es en el edificio o es en el barrio, mm, pues internet, el wifi se va, pero no la conexión del móvil. Y ahí, bueno, se fue, me acuerdo que estuvimos andando un rato. mm, Cuando nos separamos, yo no sé cómo lo viviste tú, ¿no? Pero ahí me empezó a llegar información de gente, que decían: "No, es que esto ha pasado en toda Barcelona. No, es que esto ha pasado en toda España. No, esto ha pasado en toda Europa". Y yo, claro, en ese momento que no tienes comunicación y no tienes forma de comunicarte tampoco, eh, vas muy a ciegas, literalmente. Y te crees casi todo lo que te mm. pueda llegar. Sí, ¿cómo lo viví? Lo viví porque justo es verdad, bajamos de aquí de grabar, me acompañaste a la calle y vimos que el metro estaba ¿Cerrado? cerrado, no había internet en el móvil. Fue extraño, eso ya fue extraño. Preguntaste a 2 policías, no tenían ni idea de lo que pasaba. Normal, tampoco estaban comunicados, por lo visto. Y sí que caminando a casa veía gente en las terrazas, veía bromas, veía escuchaba gente haciendo bromas, escuchaba gente hablar de cosas. Nada en particular, pero sí que cuando llegué a mi casa, mi padre había estado en mi casa con Mireia, y Mireia es mi mujer.
Y se ve que mi padre le dijo, no, no, es que el apagón ha sido en toda España. Y yo pensé, ¿cómo va a ser en toda España? Pero me quedé mosqueado, me quedé bastante mosqueado. También te digo que de aquí a mi casa, caminando, encontré un tramo con internet. Ah, sí. Sí, encontré un tramo con internet, una conexión un poco débil, pero había un tramo con internet. Tampoco navegaba muy bien. Bueno, hubo un WhatsApp, había recibido algún WhatsApp, intenté replicarlo, pero ya vi que no se enviaba. Se enviaba, pero no se recibía. En ese sentido, seguí mi camino y ya está. Y luego me fui al coche, pensé, a ver, me estoy quedando sin batería. ¿Qué necesitamos? Necesitamos combustible. ¿Dónde tengo combustible que va solo? Gasolina en mi coche. Me fui al parking, tengo un cable para conectar al teléfono, el teléfono lo conecté para cargarlo y que lo conecté y la radio funcionaba. Y ahí fue cuando en el parking empecé a escuchar la radio y me fui enterando de las cosas y me fui enterando que efectivamente había habido ese desastre. Yo no lo viví como algo chupi guay, como te decía, y yo estaba en alerta y estaba preocupado y dije, a ver, una negligencia, porque en ese momento nos pilló que no teníamos efectivo fuera, y eso es grave. Digo, esto es un problema. Además, tenemos 2 niños pequeños. Oye, ¿qué está pasando? No me gustaba nada. Y el hecho de que nos quedáramos sin conexiones, no solo sin actividad, sin conexiones, a mí me mosqueó muchísimo. Y no me creo el tema de yo lo siento. He visto cosas más allá de lo que la gente puede creer y hemos escuchado cosas más allá de lo que la mayoría de gente le dicen por los medios y todo, que yo no me creo las tesis oficiales nunca. Entonces, bueno, uno no sabe bien qué está pasando, no sabe, pero uno al final tiene que intentar construir su propia libertad de pensamiento y a partir de ahí intentar actuar y siempre, fíjate, digo intentar, porque al final tú siempre defiendes, oye, ¿realmente somos libres o no? Porque llega un punto que te cuestionas si realmente eres libre. Pues sí, pues intentar construirte la vida lo mejor que puedas sin tocar las narices al que tienes al lado, pero con tu criterio propio y sin abrazar ninguna tesis oficial y sin abrazar ningún argumentario que te convenza y que te lave el cerebro. Al final yo también he escuchado que esto era como una primera prueba que querían hacer en España para testear qué tal la población, ¿no? Pero no desde España, sino desde Europa. Eso también lo escuché. O sea, se han escuchado tantas cosas que uno ya no sabe qué pensar. Sí, es verdad que ante la desinformación o ante la incomunicación hay muchas teorías Sí. y esto podríamos volver al tema de argumentación, ¿no? Sin ningún sostén, pueden cobrar sentido, Mm. ¿no? Que eso es para mí la diferencia entre conspiracionista y conspiranoico. Una cosa es, o sea, quizá la conspiranoia, ¿no? Que creo que tiene ese contexto de paranoia, es cuando ya te vas a acepto cualquier cosa Mm. o todo tiene que tener un, ¿no? un sesgo negativo, y la conspiración que es, oye, hay gente que no siempre quiere el bien para todos, ¿no? Sí. O que busca, o que... Entonces, hay un límite entre un punto y otro, pero claro, es que la verdad es que o sea, sin comunicación y sin nada es muy difícil, es muy fácil saltar a la conspiranoia, pero yo sí que me pongo a veces un poco conspiracionista con estas actitudes, ¿no? Con todo. Pero bueno, Hay un tema también importante que es, ¿quién hay detrás de esto? No quién lo ha provocado, que esto no lo sabremos, pero sí al menos quién tendría que dar la cara, quién tiene que responder y qué pasa con Red Eléctrica, que sé que de hecho, esto cortarlo. a a base o sea, a tenor de esto que dices, ¿no? Yo creo que o sea, a nivel comunicativo, estar 6 horas sin que el máximo responsable, o la persona que más informada tiene que estar, diga algo, genera todo menos, tranquilidad, ¿no? En un momento en el que dices: "Es un ataque, vienen los extraterrestres, qué está pasando, no? ¿Por qué toda España, Portugal, por qué, no?". Ostras, yo creo que ahí la comunicación tiene que ser más rápida. Y además que si realmente ha sido un fallo, no deberían tardar 6 horas en poder determinarlo. Tendrían que poder determinarlo bastante antes y poder decirlo. Además, la primera intervención del presidente
se programó para las 5:15 y acabó hablando a las 6:15. Lo cual tampoco genera más tranquilidad dentro del ecosistema, ¿no? Y de las personas. O sea, yo creo que ya a nivel comunicativo se empezó mal. El líder tiene que salir pronto, decir, oye, estamos viendo esto, que nadie se preocupe, que no cunde el pánico. Sí, pero aquí te voy a matizar una cosa. El problema es que consideramos líderes a los que nos gobiernan y el liderazgo no tiene nada que ver con las personas con las que nos gobiernan. Esa es la realidad. No son líderes, son unas personas que han acabado allí porque, en fin, no quiero entrar en este tema. Me remito a los actos, punto, me remito a los hechos. Este es el último, ¿vale? Me remito a los hechos, que cada quien saque sus propias conclusiones. Entonces, esperar algo, el problema es ese, ¿no? Esperar algo de alguien o de una serie de personas que han demostrado de una forma sistemática que no dan la talla, Mm. ese es el gran problema. Yo sé que tú no lo esperas como tal. O sea, eso es como un desideratum. Sí. Yo sé que tú no lo esperas, pero estoy muy seguro que mucha gente sí. Mm. Ese es el gran problema, ¿no? Confían. Confían. Claro, porque dices, es que ¿en quién voy a confiar si no confío en quien supuestamente más sabe? Siento decirle que no es quien más sabe Mm. y siento decirle que no es quien mejor lo hace para el interés general. Y además, se estaba pensando, el primer episodio que grabamos fue justo después de la Dana. Y hablábamos del tema de las Sí, responsabilidades es verdad. políticas, ¿no? Y te das cuenta de que pasan cosas y está todo hecho de tal forma que todo el mundo escurre el bulto, nadie asume ninguna responsabilidad y nos acabamos comiendo el marrón los ciudadanos. Pasó con la Dana, que si es que la agencia meteorológica no anunció, que si uno estaba comiendo, pero porque no le habían dicho nada, pero llegó, que si no sé qué. Total, ¿qué pasó? Dimitió, echaron a una consejera y ya está. Sí. Y no ha habido ningún cambio ni ninguna responsabilidad, incluso penal. Sí, responsabilidad penal. Deberían haber responsabilidades penales serias. Es cierto, pero no la hay. Pero estamos en que se ha ido la luz de todo un país, que ha plasmado el nepotismo en las instituciones. Cuando te das cuenta de que la presidenta de Red Eléctrica, que cobra más de 500.000 al año, es una registradora de la propiedad. Oye, que es una posición difícil, que hay que ser muy inteligente, hay que saber mucho derecho, pero presidenta de un grupo eléctrico. Una mujer que es registradora de la propiedad y ministra de Vivienda. Sí, que ha sido, ese es el tema relevante, que ha sido ministra de Vivienda con uno de los anteriores gobiernos socialistas. Que, oye, vete a hacer lo tuyo. ¿Qué haces? Eh, Nombrada a dedo, que luego nos quejamos de las puertas giratorias, pero oye, no he escuchado mucho sobre esta puerta giratoria. Estás nombrada a dedo en un cargo que claramente te viene grande, se va la luz de un país que no había pasado en Nunca. nuestra vida, que somos el único que ahora lo intentan normalizar, somos el único país donde ha pasado y no hay ninguna responsabilidad, ni legal ni política. Y esto es para echarse a temblar. Sí, y además la población, ese es un término que quiero traer a colación, la población lo tiene normalizado porque es víctima de algo que tiene nombres y apellidos que se llama indefensión aprendida. Y es que además me lo has dejado a huevo porque es una cosa que he estado estudiando recientemente. ¿Qué es la indefensión aprendida? Yo creo que te va a gustar. Lo publiqué la semana pasada, a lo mejor lo leíste. La indefensión aprendida es un término que surge de un experimento que se hace en los años 60 por el doctor Martin Seligman en Estados Unidos, en el que se ponía, creo que eran dos perros, en unas jaulas y se les daba una serie de descargas eléctricas. Y a estos perros, a uno, si no me equivoco, se le permitía accionar un botón, más o menos, un mecanismo para que la puerta se abriese y salía corriendo y evitara la descarga. De esa manera el perro sabía que tenía una vía de escape, pero al otro no. Al otro el mismo mecanismo no le funcionaba. ¿Qué pasó? Que cuando repitieron el experimento varias veces, el perro cuyo mecanismo no funcionaba, le abrieron la puerta, le dieron descarga y el perro, en vez de escaparse, se quedó, porque pensó, sintió, vivió, entendió que no había nada que hacer ante ese mal ajeno que estaba recibiendo. Era lo que había y por lo tanto tengo que quedarme. Es un experimento bastante cruel, pero
demostró mucho de lo que estamos viviendo y de lo que estás hablando. Nadie dice nada. La gente normaliza esta situación. ¿Por qué? Porque tiene aprendido ya y aprehendido, no aprendido solo aprendizaje, sino de aprehensión, ¿no? Que hagámoslo, o sea, hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. Y por lo tanto, te pueden estar azotando más fuerte, te pueden estar quedando contigo más, de forma más reiterada, de una forma mucho más acuciante, mucho más, vamos, te están violando, por decirlo tal cual, te están violando a bocajarro y diciéndotelo mientras te están violando. ¿Qué es lo que hay? Y es así. Eso sí, mejor que voy a decir la frase estrella, porque ya hay que decirlo, esto no va de colores, o sea, esto va de sentido común. Mejor que no gobierne la ultraderecha, que es cualquier cosa, da igual, Que no sean ellos. que no sean ellos, ¿vale? Cualquier cosa, aunque también sean de izquierdas, pero si no son ellos, será ultraderecha. Divide y vencerás, pues es que esto ya lo Sí. veremos de la época, no quiero decirlo para que no nos censuren, ¿no? Pero lo que pasó en los años 30 y mitades de los 40 en un país vecino llamado Alemania. Es que se aprendió mucho de ahí. Y siempre tener, ¿no? Un enemigo, Enemigo, un algo enemigo común, es que es muy común, interesante el claro, tema de identificado. Que, claro, todo el propagandismo y todo lo que se aprendió de ahí, que se está aplicando. Y, y además, muchas veces nosotros hacemos esto, entre otras cosas, por el sentido crítico, ¿no? Por mm, despertar este espíritu crítico, que al final no se basa en colores, sino se basa en tener herramientas para poder conocer uno mismo cuándo le están engañando y cuándo no. Después del apagón, a pesar de que no ha habido ninguna responsabilidad política ni privada, eh, ha salido el gobierno diciendo que todo esto es culpa de las empresas privadas. sí, Digo, es claro. culpa del sistema privado. Y te dicen, no, es que Red Eléctrica también es privada, porque el Estado solo tiene el 20% de la empresa. Y al final, y cuando uno habla, y es que hasta te puedes creer las cosas, pero Sí. la gente no entiende, y es que estábamos mirando la normativa y todo. El artículo 42 del Código de Comercio español, que es una norma de 1885, que se ha ido cambiando, que se ha ido adaptando, que han venido normativas posteriores, etcétera, pero que sigue estando vigente. Te habla en el 42 de lo que es un grupo societario, en el marco de la consolidación mercantil, Mm, ¿no? Esto recuerdo en la clase de Derecho Mercantil, que nos decían, es que no hay una definición clara de lo que es control. Pero nos tenemos que ir a normativa más general de cuándo se entiende que hay un grupo y que hay un control para hacer, las cuentas consolidadas, que de ahí podemos sacar algunas conclusiones. Pero la realidad es que, a pesar de lo que diga la normativa, es un tema de facto. mm. Es un tema de facto. Tú no me puedes decir que en una empresa en la que, eh, el 80% del capital es free floating, es decir, es cotizado, que mañana hoy está en tus manos, mañana en las mías, pasado en las de quien sea, y el otro 20% está en manos de una sola entidad. Es muy naif pensar que esa entidad no tiene el control. La normativa te establece ciertos criterios en el artículo 42 que invito a cualquiera que vaya a verlos. Es verdad que dice la mayoría del capital, pero esto está pensando en empresas no cotizadas. Cuando te vas a una cotizada, hay control más cercano y más lejano. Un 20% es un control lejano, pero es un control. Sí, Un tre porque Normalmente en sí. España te dice el 30%, Sí, pero la gente tiene que pensar, la gente que no sabe de, que no está involucrada en el tema de empresas cotizadas, ni reparto de accionariado, ni de capital, tiene que entender. 20% suena pequeño frente a un 80 ya. Lo que hay que pensar es, el 20% está concentrado en un grupo, ¿no? En este caso un gobierno, que está de acuerdo en las decisiones que va a tomar. Ahora yo te digo a ti, pon de acuerdo al 80% restante. es imposible. Es Cualquier imposible, cualquier persona es que imposible. que tenga acciones lo Claro, sabrá. O sea, claro. yo soy accionista del Santander. Tú Y eres me llega accionista. la próxima junta general de accionistas Claro, delega tu voto. ¿Y qué pasa? claro, Si no lo delegas, ya no vas, ya no claro, votas. claro.
Deberías juntar a no sé cuántos accionistas a No, nivel nominal hay en Red Eléctrica, ¿lo sabes? no, Ah, no, Es no. imposible. O sea, No, si no. solo tienen. No, lo digo porque a lo mejor hay tantas acciones que están cotizando, entonces no sé cuántos se deben haber. Lo que te quiero decir es que pon, no sé, 100.000, no sé si son, o muchos más, los miles y miles y miles de accionistas que hay, ponlos en una sala juntos que se pongan de acuerdo para asumir ese control. Es imposible, porque además la gente tiene que entender que la inversión, eso también es importante, me acuerdo cuando nos lo explicaban hace un montón de años en la carrera. El inversionista, el inversor, me he ido a una palabra que se usa mucho en México, el inversionista, el inversor. El inversor que invierte en acciones cotizadas lo hace para obtener un rendimiento de capital, no para ejercer un control sobre la entidad en la que está invirtiendo. Esto es muy relevante de entender, el interés que hay detrás. Por eso, nadie le preocupa sentarse en una sala y que nos podamos poner todos de acuerdo. En cambio, si dentro de este mar, océano gigante de personas desperdigadas que nunca se van a poner de acuerdo, hay un grupo que tiene un 20%, que sí que van a la una y que encima, a ver, designan a quien gobierna en la empresa, que esto es lo relevante. Es que estás sacando muchos temas. Sí, Mira, sí, ayer estaba escuchando uno de los últimos podcasts de Búscate la vida, ¿no? sí. De Elías, y decía, y montó, o quería montar una asociación de accionistas puteados y encabronados, ¿no? Le llamaba. Eh, ¿Pero l- accionistas qué? de, O- Directos. de OHL, porque Ah, de HL, sí, 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 ya sé que ha tenido individuos, movida y sí, sí. y tuvo un problema, ¿no? Pero lo estaba escuchando y digo, es que la palabra técnica no es una asociación en este caso, es un sindicato de accionistas minoritarios. Que esa es la facultad que tienen en las empresas donde hay muchos accionistas. Estaba viendo porque lo has mencionado, dice, en la actualidad el capital social del grupo empresarial asciende hasta los 270 millones, representados en un total de 541 millones de acciones al portador con un valor de 0,50 euros. 540 millones. O sea, reúne, que habrá gente que tenga, y te dice que nadie, la participación nunca podrá superar el 5% del valor total del capital social de la empresa. Es decir, el único que puede tener más del 5% es el que no está cotizado, que es el gobierno español. O sea, nadie puede tener más del 5% de las acciones free floating. Pero lo que es peor, porque además te limitan un derecho que es fundamental dentro de las sociedades, ni ejercer derechos políticos por encima del 3%. Dime tú que si no hay ningún accionista que, que pueda tener más del 3% de los derechos políticos, dime tú que no hay un control efectivo con más del con el 20%. Claro que lo hay. Es naif pensar que no. Pero es que además no solo es eso, sino que vamos a la ley, perdón que me ponga técnico, porque Hay que poner ese técnico. La gente tiene que dejarse ya de, no, es que no lo entiendo, no. Tienes que entender. Y aunque lo vamos a hacer masticado, por eso lo estamos haciendo así. es que aunque te sindicaras, que no te dejan sindicarte por encima del 3%, cuando vas a la normativa, porque nos quieren tontos, pero te dice el artículo 42, que es el que llevo citado. Existe un grupo cuando una sociedad ostenta o puede ostentar directa o indirectamente el control de una u otras. Importante, que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de una u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad que se calificará como dominante se encuentre en relación con otra sociedad que se calificará como dependiente en alguna de las siguientes situaciones. Posea la mayoría de los derechos de votos. Evidentemente, si nadie puede tener más del 3%, ya tienes, o sea, no es el 50 más uno, pero evidentemente ya tienes una mayoría, porque nadie va a tener más que tú y no se pueden sindicar. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de votos, la sindicación, o haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración. ¿No? Cuando al gobierno le preguntan si creen que la presidenta dimitirá o tendrá alguna de eso, y dicen no, una persona que ha puesto el gobierno, evidentemente hay un control. O sea, y tal y como lo dice la normativa, no, que, ostras, que seamos técnicos también entendiendo. No me puedes decir que una empresa donde el 80% de las acciones cotizan, que no se pueden sindicar con derechos de voto de más del 3%, dentro de ese 80%, y hay uno que está fuera del mercado libre, del free float, que es el gobierno, y que es el que nombra a la presidenta y seguramente al consejo, no me digas que no hay un control. Hombre, sisplau, es que nos quieren tomar de tontos y llega un punto. Hoy nos hemos puesto fuertes, ¿eh?
Fíjate que hemos empezado el podcast hablando de caca y la verdad es que hemos entrado en la mierda absoluta y con este tema y con esta gente, ¿no? Totalmente. Ahora te lo voy a... Perdón, creo que ibas a decir algo, pero te lo quiero suavizar y llevarlo a un punto didáctico que al menos nos inspire, ¿no? No solo para remover conciencia, sino para ver que dónde podemos aspirar como sociedad, más allá de lo que suceda con esta gentuza. Que quiero hablarte de los temas de los principios de las ciudades, pero esto posteriormente. Sí, para llegar hasta allí, Llévame tú, venga. a mí me gustaría pasar antes, hacer un puente, Sí. porque yo creo que también han habido cosas positivas, ¿no? Yo salí ese día a buscar a mi esposa. Ella estaba en el hospital, me preocupé porque pudiera estar bien y tal, cogí el coche, aunque no lo recomendaban, pero, ostras, ¿y si hay que salir de la ciudad? No sabía realmente qué había que hacer. Y era la única forma, además, tenía que cargar el móvil, solo tenía el coche para poder cargarlo. Entonces fui a buscarla y me sorprendió que sí, tardé bastante, en llegar, pero lo bien organizado que se mantuvo todo. Y no precisamente gracias a la policía, que vi poca, gestionando el tráfico, sino a la gente que espontáneamente salía a la calle y se ponían a coordinar. Oye, que la gente en general se mantuvo Mm, se mantuvo bien. sí, quiero hacerte una cuña porque me has hecho acordar de algo interesante, que también son cosas positivas. Este tema, fíjate que unos días antes había estado escuchando yo sigo a un empresario que es, no me acuerdo de qué país africano es que te iba a decir Sudáfrica, pero no estoy seguro. Creo que es sudafricano. Y Y él habla mucho de la economía en África, él habla mucho del futuro prometedor que hay en África, que es así, es una realidad. Eso quizás otro día podemos abordarlo porque es muy interesante y desconocido. Lo que decía y hablaba era que, fíjate, en nuestras ciudades, y ponía ejemplos de varios países, la gente hablando del tráfico de las ciudades, ven que es un caos, ven que es un desastre, pero hay un caos organizado, Mm. no hay accidentes. Habrá sus accidentes, claro que sí, pero al final no sabes cómo la gente no acaba chocando. Entonces ponía unos vídeos que eran increíbles que dices, es que es un milagro que no choquen. No, es que la gente se organiza. Y la broma era, fuera de aquí, la gente dice, esto es un milagro, aquí lo llamamos África. Y entonces se reía, ¿no? Y eso me hizo pensar con esto que estabas apuntando, que es que leí una noticia, no me digas dónde, que no se registraron accidentes de tráfico de Menos ninguna de los manera, habituales. o menos de los habituales. Y es porque la gente, cuando tú te tienes que organizar por ti mismo, parece que lo haces mejor que cuando estás dependiendo, y suena loco, pero cuando tú delegas tu responsabilidad en un semáforo, es fuerte esto que digo, por un policía, es peor que cuando la responsabilidad sabes que la tienes que asumir tú. Mm. Tú, yo, el de al lado, el de al lado, el de al lado. Y al final todos de alguna manera generan una autorresponsabilidad colectiva que hace que todo se armonice mucho mejor, que no me despreocupo de esto, del ego, confío y pum. Eso es un tema interesante a reflexionar, ¿no? Porque ocurrió y lo vimos, y tú mismo lo dijiste, oye, qué buen ambiente, y se corroboraron con los datos. Sí, sí, me parece muy acertada la reflexión. Eh, y de hecho, Gracias, es un buen piropo. De Mark viniendo ahora, esto es un buen piropo. sí, porque te das cuenta que es verdad que delegas esa responsabilidad bueno, que es que da para Da para mucho, ¿eh? Es que todos los temas hay que sí, apuntar. apuntar. Pero de hecho esto, coño, a los 2 días tuve clase de filosofía del deret de ontología, perdón, en la facultad, y obviamente tenía que traer esto a clase, porque fíjate, siempre en filosofía del derecho hablamos de la concepción del Estado, del contrato social, de cómo se forman los estados actuales. Pero la gente, claro, todos hemos nacido debajo del paraguas de un Estado. Mm, No hemos sabido lo que es no tener un Estado. mm, Y vivir en lo que los filósofos llamaban el estado de la naturaleza, en el que no hay leyes y tampoco hay, claro, si no hay leyes es difícil que haya una policía que las pueda, mm. ¿no? Entonces vives debajo del paraguas del derecho natural, que es una concepción muy amplia, pero que básicamente es las normas que nos damos nosotros a nosotros mismos basados en la razón. Pero
no quiero entrar mucho en la teoría, ¿no? Pero me parece que vivimos lo más cercano a un estado de la naturaleza, que, de nuevo, tiene 2 posibilidades: que el hombre sea un lobo para el hombre y esto acabe siendo un caos, o que el hombre no sea un lobo para el hombre y nos podamos mantener en armonía, ¿no? Entonces, claro, la pregunta, una de las preguntas es que hay 2 reflexiones de filosofía que son como fundamentales, que es difícil vivirlas y las vivimos. Que una es, ¿el hombre es un lobo para el hombre? Es decir, en un momento en el que no habían cámaras, la policía estaba toda ocupada, ¿nos pudimos mantener bien? Yo creo que la respuesta es que al ser poquitas horas sí, pero ¿y si hubiese sido una semana? O algunos me decían 3 noches. ¿Hubiésemos durado 3 noches? Sin cámaras, con la policía ocupada en 300.000 cosas, sin poder llamar al 112 a tengo una emergencia, sin hospitales, sin por suerte hacía buen tiempo, pero ¿hubiésemos logrado mantenernos a salvo como sociedad durante 3 días, una semana, un mes, un año? Me sorprendieron las reflexiones de los alumnos, porque habían algunos como que, algunos eran muy optimistas, ¿no? Que eran los que se habían ido a la playa a tomar sus mojitos. Bueno, mira, día libre, no había clases, me fui a la playa. Les dije: "No tenéis que hacer la cena, ¿verdad?". "No, no, porque vivo en casa". "Ah, vale, vale". No te preocupabas por eso. Pero, ¿en qué momento pasaría a ser una preocupación o no? Y había como gente que me decía: "Oye, yo creo que con el tiempo se hubiese ido aumentando la inseguridad, ¿no? Hubiese ido decayendo la armonía hasta que hubiese llegado a un punto en el que se hubiese aplanado, ¿no? Y hubiésemos estado todos ya más o menos viviendo en ese estado de naturaleza armonioso, ¿no? En el punto en el que ya llega, claro, que es la base de Locke, cuando te dice: "Oye, es que dentro del estado de la naturaleza somos todos libres, que puedes hacer lo que quieras, pero también somos iguales". En el sentido de que si tú me matas, yo también te puedo matar. Y tú me puedes venir ahora a casa, pero a lo mejor yo voy dentro de 3 horas a tu casa con 3 amigos. Entonces, ¿no? Como que acaba habiendo un check and balance Mm. y nos autorregulamos. ¿Qué es lo que pasó durante esas horas? Que no hay semáforos, no hay poli, pero nos autorregulamos, no nos salimos a matar entre todos, ¿no? Entonces, claro, si la mayoría de gente se autorregula y lo consigue, pues podemos vivir. Pero había un valenciano que me dijo en la clase: "Pero esto lo pensáis vosotros porque no habéis durado ni una noche". Digo: "Pero en Valencia, en La Dana, cuando pasó la primera noche y estábamos sumidos en la miseria, empezaron a haber pillajes, empezaron a haber robos, empezaron a haber cosas que no se han visto". Entonces, claro, es muy bonito pensarlo en te ha pasado durante el día y a la noche ya todos teníamos electricidad otra vez, pero si hubieseis estado una semana o un mes así, a ver dónde hubieseis llegado. Y perdón, el ejercicio, como para resumirlo todo es, ¿no? Hemos estado en una especie de estado de naturaleza en el que el Estado no tenía eficacia. Existía, las normas seguían válidas y seguían vigentes, pero el Estado no era eficaz, no podía imponerlas. No sé cómo crees tú, Antonio, que hubiésemos estado al cabo de una semana. Es muy interesante esto, porque no había pensado en que efectivamente estuvimos en una especie de estado de naturaleza por primera vez. Que el estado de naturaleza, claro, porque tú y yo no hemos vivido una guerra, esa es la Claro. realidad. Por lo tanto, no hemos estado en una situación así. Incluso en una guerra hay un Estado que gobierna de alguna manera, de otra manera. Incluso lo más cercano o más fuerte que fue el COVID, el Estado sí que seguía siendo eficaz. Sí, sí, aquí es que no había eficacia porque no había comunicación, no había control y por lo tanto estás a tu libre albedrío, con los libres albedríos de cada una de las personas con las que convives. No lo sé, no sé qué hubiera. Miro a la cámara para también Yo mirar a la audiencia. Eso es food for thought, que cada uno piense. Sí, no lo sé, pensad, dejádnoslo en comentarios también y dadle un like y suscribiros, por cierto, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo, claro que sí, que llevamos unos vídeos y las visitas van subiendo, os lo agradecemos de corazón, de verdad. ¿Verdad que sí? Muchísimo. Dicho esto, yo no tengo una respuesta. ¿Qué opino yo ahora? Sí, yo yo mirándome a mi situación, mis pensamientos iniciales fueron: "Tengo que proteger a mi familia". Ujú. Tengo que proteger a mi familia. ¿Y qué recursos de qué recursos dispongo?
y me vi bastante desnudo, pese a tener recursos, Mm. me vi bastante desnudo en poder alcanzar esos recursos, porque están en ciertos sitios en donde no puedo acceder, y uno de ellos es el dinero. Claro, también luego pensé, ¿podría llegar un punto en el que el trueque volviera a funcionar? Es que claro, una reflexión que me hacía un alumno que era más optimista es, oye, nos hemos quedado sin electricidad y sin comunicaciones, que para nosotros es novedoso, pero para la historia de la humanidad no es tan nuevo. Es decir, Claro. hace 200 años no había electricidad y no había WhatsApp ni nada y seguíamos vivos, ¿sabes? Sí, pero claro, pero ese ya, yo entiendo lo que dice este alumno. El tema es que la sociedad de entonces creció con aquello. La sociedad de ahora no conoce otra forma de vivir Por eso que no es esta. habría un retroceso hasta llegar a ese punto, ¿no? Otra vez, y decir, bueno, Sí, sí, sí. No, y no queda otra. Y hay otras zonas del mundo, pero no hace 200 años nosotros. Ahora mismo hay zonas del mundo que están absolutamente peor, que al final esta discusión es una discusión, insisto, del primer mundo, mm, de una mala gestión del primer mundo. Porque esta conversación yo creo que la escuchan en ciertos países y se ríen de nosotros. en una tribu africana que te digan que no tienes electricidad, yo tampoco, y tengo que hacer 100 kilómetros, no, 100 no, pero 3 al día para ir a por agua. Sí, sí, efectivamente. No sé, no tengo una respuesta todavía, tendría que reflexionarla. Pero, o sea, dejémoslo, yo creo que ni siquiera nuestra respuesta es interesante. Yo creo que aquí lo interesante es que cada uno, ¿no?, tenga como la capacidad, o sea, hacer esas preguntas para Mm, que todos podamos, desde nuestro espíritu crítico, pues desarrollar respuestas. Y la otra que me moló también mucho, porque, claro, son temas que cuando los ves en filosofía del derecho, dices, no, pero esto, que es una crítica que me hacen mucho, es que estos son situaciones irreales hasta que no son irreales, ¿no? Pero cuando estudias filosofía del derecho, estudias el porqué de la base, ¿no?, de lo que tienes, y te tienes que preguntar por qué lo que es como es, y hasta qué punto puedes tensionar o no. Y otra que hay un filósofo que me gusta mucho que es, Hart, H.L.A. Hart, mm, del siglo pasado, que hablaba de, bueno, hablando de la eficacia y todo, él decía que dentro de un sistema jurídico hay dos tipos, y sistémico, ¿no? Hay dos tipos de normas. Las primarias, que son aquellas que imponen obligaciones o dan derechos, no robarás, no irás a más de 120 por hora, etcétera. Y luego están las secundarias, que es cómo se forman las primarias, ¿no? O sea, es decir, toda la burocracia jurídica que tiene que darse para constituir una norma primaria, que sea válida, que sea legítima, que tenga autoridad, ¿no? Que forme parte de un sistema. Es decir, para que haya una ley orgánica tienen que darse una serie de procesos. Todos esos procesos son leyes secundarias que te dicen cómo la ley orgánica se va a hacer. Y si lo haces de otra forma, no es una ley orgánica. A lo mejor será una ley ordinaria, un real decreto, o no será nada. O sea, y se quedará. Yo no puedo ir y decir, promulgo ley ordinaria. No, tengo que pasar una serie de procesos, ¿no? Y dentro de las reglas secundarias había como una más importante de todas, que era la regla de reconocimiento dentro de estas secundarias, que es una regla fáctica que mucha gente cuando tiene esta ansiedad por encontrar, ¿no? Igual que cuando hablan del contrato social, necesito ver dónde está firmado. No, no está firmado, es algo mm. hipotético. Pues la regla secundaria no tiene por qué ser una regla jurídica, es una regla fáctica, ¿no? Pero muchos, en su afán de buscarla, hablaban de la constitución de un país. Pero la regla de reconocimiento no deja de ser nada más y nada menos que el reconocimiento mayoritario de la gente hacia su sistema. Es decir, yo reconozco que este es mi sistema y que estas son mis normas. Y no solo yo, sino que la mayoría de la población. Especialmente, Hart dice que la gente que tiene un puesto dentro del sistema, los funcionarios, ¿no? Si la mayoría de los funcionarios no creen, no reconocen a su sistema, pues tienes un problema. También lo tienes si la mayoría de gente de la sociedad funcionaria hoy no lo tiene, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué cumples con las leyes? Y una pregunta que siempre les hago a los alumnos es, si no existieran los radares, ¿iríais a 120 o correríais más? ¿No? Porque muchas veces la gente solo cumple las leyes por el miedo a la sanción, Mm. no porque reconozcan que esas leyes son legítimas y tienen un sentido y un porqué. Entonces, claro, puedes pasarlo de saltarte un radar a cumplir las normas deontológicas. Ay, si nadie te pilla cuando falsificas un documento, y si nadie te pilla cuando eres un político Mm. corrupto, y si nadie te...
Si solo cumples el derecho por el miedo a la sanción, en el momento en el que no pueden haber sanciones porque hay un apagón, se te va todo al garete. En el momento en el que no reconoces las normas y solo las cumples por sanción, estás siendo utilitarista, pero no estás creyendo en que lo que estás haciendo es por tu bien y por el de tus Mm, vecinos. Y ahí tienes un problema, porque ahí el Estado está en un momento muy débil. Porque, ¿y si viene una mafia? Oye, hay estados en los que el Estado no tiene eficacia mm, y la eficacia las tienen las mafias, mm, como en México pasa. Y me dice que ahora la norma no es esta, sino que es aquella otra. ¿Cómo cambio, no? Porque siempre se dice que el Estado no es más que el que ejerce el poder. Y hay veces que es así, pero también el Estado puede ser muchas más cosas. Entonces, me sorprendió porque dije, no hay normas y no hay una eficacia del Estado en este momento, pero la gente sigue cumpliéndolas. Sigues cediendo el paso en los CEDAs, sigues parándote, sigues... Y eso es porque hay cierto reconocimiento de que esas normas, aunque sean tan triviales como las normas viales, siguen siendo útiles y válidas y legítimas. Eso me gustó, como vi que la gente seguía mostrando el reconocimiento hacia unas normas, ¿no? Más allá de, ahora no va a venir la poli a sancionarme, pero tampoco cojo y me pongo con un tractor por la ciudad a pisotear a todos los coches, ¿sabes? mm. Por ejemplo, porque, ay, Sí. como no me van a sancionar, o no voy a robar a los... Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero aunque no hayan sanciones, sigo cumpliendo las normas. Y eso me dio bastante optimismo. Mm. Y esto lo voy a ligar con los valores, porque cuando no hay leyes, lo que quedan son valores. Y tú, Antonio, me querías hablar de eso. Sí, hace poco estuve en Dubái y vi algo que me sorprendió, que fue salir del ascensor del Dubai Mall, es el centro comercial probablemente más espectacular que hay en el mundo. Obviamente no he estado en todos, pero me atrevería a afirmarlo después de lo que vi allí dentro, es una cosa tremenda. O sea, hay el acuario más grande del mundo, está ahí dentro, hay una pista de patinaje sobre hielo para competir también. Creo que la pista de esquí está allí dentro también, eso no estoy tan seguro, pero porque no la vi. Eso es una locura. Puedes entrar al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, se entra por allí. Hay tiendas de marcas de lujo que no he visto nunca. O sea, es una zumbada. Pues dentro de toda esta amalgama de glamour, salgo del ascensor, hay un cartel en la pared y pone en inglés y en árabe. Los principios de Dubái. No me lo sabes decir todo. Mejor dicho, no me lo sabes decir porque no los tengo memorizados, hasta tenía que mirarlo. Pero me acuerdo que estaban allí todos determinados. Y más allá de si Dubái efectivamente cumple con dichos principios o no, que para eso tendría que estar mucho más integrado y conocer mucho más de la sociedad durante años, aunque ya he sacado mis propias conclusiones, al menos algunas preliminares muy interesantes, hay una declaración de principios que nos rigen a todos, que son más elevados quizás que las propias leyes. Y eso es algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que por qué los territorios no tenemos valores que nos rijan, pero valores escritos, principios escritos, casi como los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, que no dejan de ser son una serie de principios rectores de un grupo social. Pues exactamente, ellos lo tenían. Entonces, sea lo que sea, hablaban algo así como hay igualdad entre las personas o luchamos para que haya igualdad. Pero luego, pues hay sus matices. Con la construcción y el resto de sociedad hay matices, ¿no? Luego apostamos por el talento joven. Apostamos por el talento, perdón, no joven, no, no joven. Apostamos por el talento de verdad. Y lo estás viendo, están haciendo todo lo posible para atraer todo el talento del mundo. Y cosas así. Entonces, ostras, esa declaración de principios que al final puedan ser compartidos por todos, porque estos principios no tienen ningún sentido, esto lo sabemos, lo hemos hablado mucho, de principios barra valores. Quiero decir, aquí los usamos más o menos de forma, de forma igual, de forma análoga. Esto para que tenga virtualidad tiene que emanar de todos. Tiene que haber un consenso, tiene que haberse hecho una consulta, porque si hay 4 que gobiernan, que los idean y que los quieren aplicar, si eso no casa con la gente, mal.
Pero si hay un consenso, eso es muy sencillo de hacer, con encuestas se puede hacer, o sea, es muy fácil de hacer realmente si te pones. Puedes extraer al menos una serie de principios primarios, de valores primarios rectores, que al final son los que efectivamente rigen a tu sociedad. Y eso es muy interesante, ¿no? Y pongo Dubái como ejemplo porque es el único lugar en el que lo he visto. A lo mejor hay algún otro territorio del mundo, ciudad, que lo tenga, yo lo desconozco. Allí lo vi. Allí lo vi como ejercicio realizado, más allá de lo que eso pueda ser o no pueda ser en la realidad. Y eso es muy interesante porque vinculándolo a lo que tú dices, es un poco lo que a donde me dabas pie, no deja de ser la tipificación, es decir, el poner por escrito ese tipo de normas, ¿no? Normas fundamentales, más allá de una constitución, no tiene nada que ver, que al final hacen que una sociedad pueda dirigirse a un lugar o a otro de una forma o de otra. Y eso es un poco lo que vendría a regir en un estado de naturaleza. Un estado de naturaleza en que nada sirve, aparentemente, ¿qué es lo que nos va a servir? Nuestros valores y nuestros principios. Y ahí están declarados. Al final, el estado de la naturaleza y ese derecho natural son esos valores, ¿no? Lo que los imprimen para mí, siempre se dice que el estado de la naturaleza viene parte de la razón, Mm. eh, que llegas a conclusiones racionales, pero es verdad que esas conclusiones racionales muchas veces vienen muy em, impregnadas de los valores que tienes como sociedad. Es verdad que cuando están escritos o hablados, ¿no? Que la gente los conoce y son compartidos, Mm. es, es mucho mejor que cuando no. Si Sí. no, ¿por qué tus valores y los míos son iguales? Pues seguramente porque hemos discutido, hemos hablado y tenemos un contexto y tenemos una historia, ¿no? Pero quizá Dubái, que tiene menos historia, bueno, perdón, digo, como tal, creo que Sí, es sí, 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 sí. bastante más nuevo que... Sí, que Dubái es una ciudad que tiene, a ver, sí que claro, los asentamientos iniciales creo que leí que tengo muchas ganas de investigar, porque es muy interesante. No sé si estamos hablando de mucho tiempo, pero la Dubái que O conocemos sea, ahora tiene 40 años, por eso, creo. yo hablo del, Mira, del que es, ¿no? fíjate, los he recuperado aquí. Estoy grabando, ¿no? Sí, yo seguro que sí. Dice, la unión es la fundación, ¿no? Porque aquí hablaba de que Dubái es un territorio, pero aquí somos emiratos y eso es lo importante. Nadie está por encima de la ley. Somos la capital del negocio, o de los negocios, ¿no? We are a business capital. ¿Cómo era? 3 factores nos conducen al crecimiento. Bueno, y aquí entraba, ¿no? Nuestra sociedad tiene una personalidad única. Creemos en la diversificación económica. Fíjate, dice desde nuestra constitución no escrita de Dubái en 1833, o sea, ya en su día, ¿no? Somos tierra del talento. Dice, y, muy interesante la 8, ¿cómo sería? Nos preocupamos por las generaciones futuras. Mm. Esos son los 8 principios, y aquí está firmado por el, pues este, ¿no? El emir, este, ¿cómo se llama? Es el sheikh, perdón, a veces me confundo y mi cabeza hoy no está muy fina. El sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, es un señor que si lo buscas todo el mundo lo tendrá en mente, que es el primer ministro de Dubái y ruler, que no sé a qué se corresponde, de Dubái, ¿no? El primer ministro de Emiratos y ruler of Dubai. O sea, debe ser, no sé, gobernador. Entonces, ahí está, eso estaba delante de los ascensores. Esto es bien curioso. A mí, ya te digo, no lo he visto en ningún lugar. Es que hay sociedades que damos por hechos nuestros valores y al darlos por hechos no los repites. Ya. Y al no repetirlos, los olvidas. O cada uno los interpreta de una forma diferente, o les da otro significado. Pero hoy en día tú le preguntas a la gente cuáles son sus valores y cuáles son los valores de España. Bueno, si haces esa pregunta te dirán que eres un facha. Pero Ya, pues pues eso ya es un valor. eso ya da mucha información. No, ese tipo de respuesta ya da mucha información. Por lo tanto, un valor de España, si te dicen eres un facha por preguntar esto, eso puede ser un valor, claro, ¿no? La desfragmentación, ¿no? No, sí, sí. Pues lo que decías. Es difícil llegar a una conclusión. Y si no tienes, o sea, yo creo que la gente no tiene claro cuáles son sus valores. Yo, de hecho,
dudo mucho de cuáles son no de los míos, pero sí de los de la sociedad. Mm, Porque además, como cada vez está más denostada la Iglesia, entre las generaciones que vienen, pues es muy difícil hablar de valores cristianos. mm, Porque dices: "No, yo soy ateo, yo soy laico, yo soy". Bueno, no, da igual, pero tus valores se comparten con los de la Iglesia católica. mm, Eh, y claro, y además siento que hay como esa repulsión, ¿no?, a los orígenes de nuestros valores, y se van olvidando, se van olvidando, se van olvidando, y eso hace que la sociedad también sea más débil, y que en situaciones de crisis pueda costar más salir adelante. mm. Tener unos valores te marca un camino. Esto lo digo siempre en las empresas. Mañana lo diré también en la conferencia que tengo. Los valores al final te marcan el camino de cómo hacer las cosas. Y además, si en estos valores los mezclas de alguna manera con unos principios, podemos también tener fijado el punto de destino al que queremos ir, como una visión, ¿no? Como un propósito de nación. Y eso es súper importante porque cuando tú tienes en cuenta cuál es el lugar al que tú te quieres dirigir o qué áreas quieres cubrir, acabo de leer estos de Dubái. O sea, es tierra o tener cura, ¿no? Take care of future generations, ¿no? Tener, pues eso, ¿no? Cuidar las futuras generaciones. Yo sé que voy a estar haciendo todo lo posible para que esto se cumpla. El long term, ¿eh? Ese largo plazo que Claro, nos claro, olvidamos. efectivamente. Yo sé que esto es un objetivo, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para cumplir este objetivo? Pues al menos eso lo tengo definido y el camino para recorrerlo lo tengo luego desarrollado. Eso para las empresas también es un tema muy importante. Pues bien, o sea, Sí, perdón, que no me quiero largar. no, no, y ahora ya tenemos que ir acá, ya tenemos, se acabaría el podcast porque madre mía, vaya podcast nos ha quedado. Hablando de esto que estás diciendo y volviendo al principio que le damos del gobierno, eh, siempre me queda la duda de qué tan factible es dentro de una democracia hacer normas o regulaciones que beneficien a largo plazo, porque hay un conflicto de intereses grande. 100%. Esto es algo interesantísimo. Esto lo podemos debatir porque, porque es muy interesante. Y yo le llevo tiempo reflexionando. Creo que contigo lo hemos hablado alguna vez fuera de cámaras. La democracia que hoy tenemos. A ver, hay varios modelos de democracia. Espera, espera, y si lo dejamos aquí, así la gente se queda con ganas. No, pero hacemos la pregunta, Ah, vale, vale. lanzo la pregunta y ahí se queda. Y hay una pregunta muy provocativa, creo que va a ser. Las democracias que hoy tenemos, dentro de que no todas son iguales, eso es relevante, son más eficaces y efectivas que ciertos regímenes. Eso es ciertos regímenes que son autoritarios porque la autoridad reside sobre ellos, no porque básicamente por eso. Pese a que estos regímenes busquen el bien para su sociedad, porque dicha sociedad sí va bien, el país va bien y todo va mejor. Ahí lo dejo. Es un pensamiento bestia y puede sonar muy radical. Yo solo invito a que la gente haga el ejercicio y reflexión. Y pongo como ejemplo el país que acabo de citar, que si no lo conoces es más complicado, pero también puedo poner como ejemplo Singapur. Por ejemplo. Singapur es, Tailandia. bueno, pero Tailandia aún tiene muchas cosas que hacer. Pero Tailandia es un país, yo acabo de volver, Bueno, sí, sí, yo que es estoy de acuerdo. espectacular. Sí, 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 no, pero Singapur es un sueño de Es otro level, es otro level. Singapur está a años luz, ¿no? O China, ¿cómo está yendo? Yo no estoy abogando por ni por uno, ni yo no estoy abogando por esto. Solo digo que hagamos el ejercicio de reflexión, porque no es tan sencillo llegar a algo que nos parece evidente. Sobre todo porque es que hay varias cosas aquí. Que hay muchas cosas, ¿vale? O sea, Porque, es difícil, es muy complicado. porque hay que ser autocrítico. Porque Efectivamente. es pensar en algo que tú no has vivido. Nosotros hemos nacido en democracia. Entonces ya lo damos por hecho y lo vemos como lo mejor, porque es de aquello que nos ha convencido. Ojo, no digo que no lo sea, pero también veo que muchas veces somos no sé si es hipócrita, ¿no? Pero salimos y decimos, ah, mira qué bien está en Dubái. Ya, pero ¿aceptarías que en España pasase lo mismo que Dubái, que alguien, bueno, que es un poco la monarquía, ¿no? Por su derecho de sangre azul al trono sea el que dicte las normas y no puedas elegir cambiarlo, No, ¿no? claro, es que es muy complicado, o sea, es muy, muy complicado. Come to Dubai Habibi, pero Versus el hecho de vivir en una ficción en el que a través de una votación
que se torne ineficaz cada 4 años. Y no solo eso, sino que además, que el otro día lo estaban Claro, es que hablando, es difícil. no tienes tampoco mecanismos si hay un gobierno que la está liando para echarlo para atrás. Porque sí que está la cuestión de confianza y está la moción de censura, pero si hay una mayoría absoluta no puede haber una moción de censura. Mm, Que no puede. mm, sí. Entonces, Hay otros. hay una democracia que te garantiza tu estabilidad durante unos 4 años, entre comillas, pero, pero es que también te hace que no puedas cambiar algo si hay un escándalo. Si mañana, yo qué sé, bueno, no quiero entrar Y mucho, que pero digo, merece la pena. Y quien quiera revisarlo antes de entrar el día que entremos, que no sé cuándo será en este debate, mirar otro tipo de democracias que hay en otros países, con otros sistemas, que son posiblemente más eficaces que el que tenemos aquí. Dicho esto, vaya. hemos hablado de muchas cosas. Nos hemos Besos, cuídense. Aquí venimos a que le deis al coco. Bye. Chao.